Lo nunca visto realmente, a lo que se refiere el título de la exposición, es ese mundo interior del artista. Es un mundo absolutamente subjetivo que tiene que ver con un gesto, a veces iracundo, tiene que ver sobre todo con el deseo de mostrar lo que ocurre en ese lugar remoto, que era el mundo interior y que es el refugio del artista en un momento en el que quiere no mirar hacia ese exterior que está destruido, pero que sobre todo además es, digamos, el testimonio de todo aquello de lo que se quería huir. Los artistas han querido transmitir con estas obras, en muchos casos, una sensación de rabia, una sensación de rechazo de ese mundo que tienen alrededor, pero creo que también hay un doble mensaje. Por un lado puede resultar, digamos, opresiva y muestra una sensación de un mundo muy preocupado por esa situación de la Europa posterior a la guerra. Tiene también un reverso que muestra esta especie de explosión de color que vemos en algunos de los artistas, o incluso ese deseo de mostrar una densidad matérica, que es como una afirmación de la existencia. En cierta medida la fotografía también nos proporciona el contexto histórico de la época. Aquí tenemos imágenes que nos corresponden claramente a una explicación histórica, nos muestran cómo estaba el mundo después del diluvio, cómo estaba el mundo después de la guerra. De todos los artistas que hay en la exposición, quizá el que más muestre los horrores de la guerra, o uno de los que nos puede resultar más duro, es Fautrier, con el que empezamos la exposición, que muestra esa falta de libertad, esa privación de libertad, pero también utilizando toda una serie de ojos situados muy juntos en esa pieza, que es de un tamaño muy pequeño, nos habla de la posición de testigo. Hay otros artistas, por ejemplo, como Burri o como Scarpita, que simplemente en ese desgarro de las telas, en esa violencia a la que someten las telas, pues están haciendo también una especie de paralelo visual de una situación de desgarro y de violencia espiritual, de violencia personal. Las obras de arte no pueden estar fuera de esta historia y de hecho los pintores y los fotógrafos que están acá, unos más y otros menos, no están nada lejos de pensar de la manera de pensar de sus contemporáneos. Y entonces aquí nos aparece esta especie de explosión de la oscuridad, esta especie de explosión de un ánimo negro, de un temperamento pues más, podríamos decir, pesimista y negativo que de una visión alegre del mundo. El clima espiritual, el clima político, el clima intelectual de posguerra hizo que los fotógrafos, aparte de ser documentales, también se acercaran a las ideas de los pintores, se acercaran al modelo de la pintura de aquel momento. Los artistas presentes en esta exposición tienen un espíritu de desesperanza, un espíritu de tristeza, un espíritu de necesidad de reacción también frente a toda esa desesperanza, y al mismo tiempo tienen estilos y formas, personalidades artísticas muy diferentes. No hay una norma que diga cómo tienen que pintar, sino que precisamente lo que se reivindica es la libertad total y absoluta de dejar al inconsciente del artista emerger. Otto Steiner, el creador de esta corriente de fotografía subjetiva, intentó crear un movimiento de fotografía más o menos espiritual. Una idea de fotografía subjetiva que tenía una contradicción con la fotografía de antes de la guerra, muy exacta, muy precisa, a la cual se le llamaba nueva objetividad. En esto hay una distinción clásica en fotografía, que es la distinción entre ventana y espejo. Pues en cierta medida estas fotos subjetivas sí que tienen estas dos características, son ventanas, nos muestran un mundo real, pero siempre a través del prisma, de la inteligencia y sobre todo de las emociones de sus autores. Paco Gómez es sobre todo un fotógrafo de arquitectura, que le gustaba tratar más que motivos humanos, objetos inanimados y en particular fachadas. A él le gustaba mucho, además, la textura de las cosas. Ver una puerta vieja, una mancha en la pared, ¿no? Cuanto más cochambrosa la expresión es de él, mejor. Es uno de los casos en los que vemos más claramente una comunión entre la pintura y la fotografía.
Los fotolibros japoneses se hacen a partir de los años 50, entre ellos los dos que tenemos en la exposición, el Hiroshima de Kendo Mon y el Chisu de Map de Kikuji Kawada. El de Domon nos cuenta qué sucedió en Hiroshima a partir del relato de los supervivientes. El libro de Kikuji Kawada es un libro estrictamente documental. El fotógrafo solo fotografía aquello que realmente existe. En este caso, los techos de una edificación que sobrevivió a la explosión de la bomba atómica en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. En cierta medida, las fotos de Kawada nos proporcionan ese aspecto emocional que tan difícil es de conseguir en la fotografía. El pop, en el fondo, tiene también mucho de respuesta al mundo que rodea al artista, que se está recuperando la normalidad, la vida de la gente, y empieza a producirse una sensación de bienestar, al menos material, que acaba teniendo un reflejo en un tipo de pintura que recoge de nuevo los objetos de la vida.